Hola, hola. Ya. Buenas tardes a todos. Segunda jornada que vamos a tener en relación al programa Cambio Climático. La idea es que tengamos ahora un zoom específico a lo que es el cambio climático en Chile, cuál es nuestra normativa y también toda nuestra gobernanza social. Eh, Ojalá hayan, en general parece que vinieron la semana pasada, pero si no, contarles que está en Soy Corfo, la capacitación de la semana pasada, también pueden ver la presentación. Ahí hicimos toda una revisión del cambio climático, en el fondo las causas, las consecuencias, todo lo que dicen, sobre todo el mundo científico, ahí nos quedó bien claro que aquí hay mucha evidencia, mucha contundencia científica. También vimos un poquito la gobernanza internacional, los compromisos. Y hoy día, como les digo, el Zoom es específico hacia Chile. Así que yo voy a dejar nuevamente a Jimena para que nos haga el contexto y también nos cuente un poquito a la agencia, que es nuestro brazo armado en el cambio climático. Bueno, muchas gracias, muy cortito. Agradecer a Corfo la oportunidad de esta capacitación. Estamos muy contentos de poder hacerla porque pensamos que es una instancia de generar sinergias entre nuestro Comité de Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y todas las distintas gerencias de la Corfo. Así que eso. Em, La primera jornada, como se dijo, estuvimos más en lo general, que era el cambio climático, cómo afectaba el cambio climático a la vida en la Tierra y cuál es el contexto internacional. Y hoy día vamos a estar en qué pasa en Chile con el cambio climático, cuál es nuestra gobernanza y nuestros instrumentos de gestión, que hoy día ya están siendo fuertemente generándose, los distintos planes de adaptación y mitigación, y cuál es el rol de la Corfo y de sus comités en los que nos incluimos respecto a todas estas atribuciones que aparecen en la ley. Solo quiero presentarle a nuestros expositores y hacemos harto hincapié y los destacamos harto porque nos sentimos orgullosos de tener a dos profesionales tan destacados en nuestra institución, ¿ya? Por un lado, Jenny Meyer, ella es ingeniero civil en geografía de los USACH, tiene un magíster en ciencias ambientales y políticas y ciencias ambientales de la Universidad de Columbia. Hoy día ella es nuestra asesora en cambio climático y nos está apoyando en todo lo que son nuestra estrategia de incorporar la variable climática a nuestros instrumentos. Tiene 16 años de experiencia en cambio climático, trabajó en el Ministerio de Medio Ambiente como jefa de división de cambio climático y antes como jefa del departamento de mitigación. También es negociadora del clúster de mitigación en la COP, en las distintas COP, y es la presidenta del grupo experto de Naciones Unidas para Transparencia y Capacidades. ¿Ya? Así que el currículum, como ustedes ven, es bastante extenso y ad hoc a lo de hoy día. Y por otro lado tenemos a Ambrosio. Ambrosio es ingeniero civil industrial de la Chile. Él es subdirector, él está a cargo de todo lo que es planificación y control de gestión en la agencia. La vez pasada comenté que todos nuestros instrumentos son medidos, ¿ya? Son monitoreados, registrados y verificados. Tenemos un sistema MRV para medir todos los impactos que generan los distintos acuerdos de producción limpia. También es un negociador clúster del grupo de Chile en el grupo de tecnología y también coordina a todo lo que es el grupo de América Latina y el Caribe en tecnología y al G77 más China en todo lo que es la COP. Y es miembro del Comité Ejecutivo del TEC, Comité Ejecutivo de Tecnología de Naciones Unidas. Así que, sin más, y para partir, vamos a dejar a Jenny con su primera parte, con esta primera parte. Hola, buenas tardes. Qué bueno ver que se repitieron muchos, que nos aburrieron, parece, la semana pasada y vienen de nuevo a saber un poco más. Como dijo Jimena, hoy vamos a hablar un poco más en profundidad sobre lo que hay en Chile con respecto a cambio climático. Y para empezar, les quería mostrar un poco cuál es el estado del clima en Chile. ¿Se acuerdan que voy a repetir algunas cosas porque como no vinieron la semana pasada algunos?
y ahí me interesa que queden como conceptos bien, bien claros. ¿Se acuerdan ya todos? Siempre lo digo porque es que el clima es diferente al tiempo, ¿ya? Así que vamos a partir por la premisa de que todos saben lo que es clima y cuál es la diferencia que tiene el tiempo. Ya, si no saben, pregunten. Entonces, todos los años la Dirección Meteorológica de Chile lanza el reporte del clima en Chile y lo que nos entrega es bastante información sobre las tendencias, porque como estamos hablando de clima, hablamos de tendencias. Entonces, ¿qué nos muestran las tendencias del clima en Chile? En particular, con respecto al aumento de temperatura, la tendencia es bien parecida a lo que está pasando en el mundo en general y tiene una tendencia al alza. Independiente de las variaciones interanuales, lo que estamos viendo es que hay una tendencia al alza. Llevamos 12 años consecutivos cálidos. Esto también es muy parecido a lo que está pasando en el mundo. Desde el 2016 en el mundo, los años son cada año consecutivo es más caliente que el anterior. Y hemos tenido récord de olas de calor, sobre todo en el año 2022. Todavía no sale el reporte 2023, por eso no les muestro el 2023. Pero en el año 2022 tuvimos récord de olas de calor en Chillán, Osorno y Lord Cochrane. ¿Ya? Entonces, distintas partes de Chile se están viendo afectadas por eventos extremos y uno de los principales eventos extremos que podemos darnos cuenta que es muy distinto a lo que pasaba en el pasado son precisamente las olas de calor. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les decía, cuando nosotros éramos chicos, o sea, cuando yo era chica, bueno, voy a meter a todos en el saco porque muchos son mucho más chicos que yo, pero cuando yo era chica, salían las noticias solamente cuando Santiago estaba por sobre 33 grados, sobre 32 grados, decía hay olas de calor, y ahora vemos que esas noticias se ven cuando tenemos 38 grados, 36 grados en Santiago. Entonces ya vemos una diferencia de lo que pasaba hace 30 años atrás, o 40. Ya. Chile también, esto es con respecto también a lo que vemos en el mundo. También en el mundo tiene un perfil muy similar este gráfico. Este gráfico se los quise mostrar porque es bien interesante y esta página en particular es muy entretenida para jugar con nuestras ubicaciones geográficas. Este gráfico viene del profesor Edward Hawkins, que es un profesor que inventó esto del show your stripes, que son, no sé si han visto, muchas cosas relacionadas a cambio climático, estas líneas como que van de celeste a rojo, que significan que van desde que son las diferencias de temperatura con el promedio entre el 61 al 2010, bueno. Lo que muestra este gráfico es justamente cuánto estamos por sobre el promedio, dependiendo, cada rayita es un año. Entonces nos damos cuenta que en el último año o en los últimos años donde se ha sobrepasado la temperatura y por eso se ven estas líneas más rojas y como más oscuras. Esta página se las quiero mostrar solamente porque aquí se puede poner cualquier ciudad del mundo, cualquier ciudad de Chile y les va a salir este perfil, pero por ciudad. Este es el perfil de Chile en general, pero si se meten a esa página y pueden ver el gráfico así o pueden ver el gráfico de barras que es un poquito más complejo de entender. Pero la tendencia es la misma a lo que nos está mostrando el informe de la Dirección Meteorológica, que en general la tendencia de la temperatura en Chile va al alza. Pero no solo es la temperatura la que se está viendo afectada, sino que también otras variables meteorológicas, como por ejemplo la precipitación anual en Chile. Estos son promedios nacionales, pero lo que nos muestra el informe es que la tendencia es a la disminución y esa disminución aproximadamente equivale a un 4% por década. O sea, la tendencia va disminuyendo sobre todo en la zona central de Chile. Eso significa que en la zona central, donde está concentrada la población nacional, es donde se ve mayor dificultad, por ejemplo, por esta variable meteorológica. En el 2022, recuerden que este informe es del 2022, se posicionó como el 13º año más seco con 22% de déficit. ¿Ya? Esto confirma que estamos experimentando una sequía que ha sido prolongada y ha sido bien problemática para el sector productivo de la zona central de Chile. Y bien, Chile es un país, esto no quiero sonar como repetido porque esto lo dicen en todas las presentaciones de cambio climático de Chile, pero Chile es un país extremadamente vulnerable y cumplimos con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad de las Naciones Unidas que indica qué tan vulnerables somos. Ya, eso es cierto,
pero además Chile está, cuando nosotros hacemos una revisión de los rankings internacionales con respecto a vulnerabilidad, Chile cumple varios de los criterios y está en muchos de esos rankings, especialmente por el tema del estrés hídrico. Los recursos hídricos, lamentablemente, en Chile se está viendo que el impacto que tiene el cambio climático en los recursos hídricos va a ser mucho peor de lo que se esperaba en años anteriores, y esto significa que todos los esfuerzos que se tengan que hacer desde el sector privado y desde la política pública para poder enfrentar estos cambios van a tener que ser bien sustanciosos y bien robustos para poder solucionar este problema. O sea, no solucionarlos, pero sí adaptarnos. ¿Se acuerdan que también la semana pasada hablamos de que nosotros podemos adaptarnos a los cambios, que cuando hablamos de adaptación en cambio climático es como adaptarnos a los impactos del cambio climático, pero la capacidad adaptativa tiene un límite. Eso significa que hay impactos que son tan fuertes que las medidas de respuesta no son suficientes. Por lo tanto, entramos a hablar en otros términos, que son los términos de pérdidas y daños, que es cuando estamos hablando de desastres que se producen potenciados por el cambio climático y que solamente traen gastos y costos que son difíciles de solventar por los gobiernos. En Chile se han hecho distintos estudios sobre cuáles son los impactos en los distintos escenarios del IPCC. ¿Se acuerdan que en el IPCC hay un capítulo específicamente de la ciencia del clima? En ese volumen, que es el volumen de ciencia del clima del IPCC, les voy a recordar las siglas. Me acordé. ¿Se acuerdan que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, o IPCC, por la sigla en inglés, hace estos informes de evaluación más o menos con una periodicidad de 5 años. En el último informe, que es el informe de evaluación 6, que es AR6, lo que hace es presentar distintos escenarios de calentamiento atmosférico. Dentro de esos escenarios están los escenarios que incluyen los compromisos internacionales, por ejemplo, el 1,5, 2 grados, pero también incluye escenarios que son mucho más extremos. Dentro de esos escenarios también se evalúan distintas zonas geográficas, y dentro de esa zona geográfica hay una zona que cubre donde estamos nosotros ubicados, que es Sudamérica al oeste. Con esas simulaciones climáticas, más esfuerzos nacionales que se han hecho también para poder llevar eso a una escala menor, sabemos un poco cuáles van a ser los distintos impactos que puede tener Chile en esos distintos escenarios de calentamiento. En el caso de las variables que van a ser afectadas con mayor fuerza por los distintos escenarios climáticos de calentamiento, primero, lo más importante es la salud y la seguridad humana, que se va a ver afectada principalmente porque, y esto ya lo estamos viendo, por un aumento en enfermedades que están asociadas a los cambios de temperatura. Por ejemplo, esto es de manera indirecta, pero, por ejemplo, las condiciones cuando se está calentando el clima o se está calentando la atmósfera, nos empezamos a ver que tenemos condiciones que son propicias para que especies que antes no llegaban a ciertas zonas empiecen a llegar. Especies, por ejemplo, vectores como el mosquito, que transmiten enfermedades, están llegando a zonas donde antes no llegaban. O sea, el año pasado tuvimos alerta por dengue hasta la región metropolitana, y eso antes, cuando habían alertas por dengue, eran solamente en el norte nomás de Chile, era hasta donde alcanzaba a llegar. Entonces las condiciones ahora se están dando para que se propagan enfermedades que antes no se propagaban, como un ejemplo. Obviamente, además, la exposición a los distintos eventos extremos también afecta a la salud humana. Las olas de calor, por ejemplo. La flora y fauna, esto también es un tema a nivel global, pero en Chile, por la variedad que tenemos de biodiversidad, no solamente en la flora y la fauna, sino que también en general en los sistemas ecológicos, vamos a poder ver o vamos a experimentar cambios justamente por estas condiciones meteorológicas distintas que pueden afectar a que desaparezcan especies en particular o que algunas de ellas tengan que moverse, o sea, migraciones de especies.
En los recursos hídricos ya se lo expliqué un poco, pero todo el tema de la sequía o el aumento de precipitaciones en el sur, que se van a ver concentradas en épocas más cortas de tiempo, produce también un impacto que no deseado, como por ejemplo inundaciones o lo que vimos también el año pasado con lo que pasó con las lluvias concentradas en el sur. Obviamente las actividades productivas se ven afectadas y también las zonas urbanas, que es donde más afecta o más exposición hay. No sé si se acuerdan también de la semana pasada, voy a estar recordando todo el rato de la semana pasada, pero cuando hablábamos de adaptación, ¿se acuerdan que lo que nos importa es evaluar el riesgo climático? El riesgo climático está, si ustedes se acuerdan, se da por 3 variables que tenemos que analizar. Primero es la vulnerabilidad o no, voy a partir por el otro, por la amenaza o por el peligro, que son lo que nosotros podemos decir, bueno, hay peligro por ciertos eventos extremos que se pueden dar en esta zona y la probabilidad está dada dependiendo de los escenarios climáticos que estemos evaluando. Segundo, por la exposición se da por la cantidad de individuos o de especies que están sometidas a ese impacto en específico o a ese peligro o a esa amenaza. Y tercero, por la capacidad adaptativa que tengan los sistemas. Y eso significa que eso es donde se ve la diferencia, por ejemplo, cuando estamos hablando de zonas que tienen pocos recursos económicos versus zonas que tienen altos recursos económicos, porque la capacidad adaptativa es totalmente distinta de un grupo que tiene, por ejemplo, mayor poder económico que otros que por lo general son los más afectados por el riesgo climático. Para evaluar el riesgo climático en Chile, se cuenta con una herramienta pública que está en la página del Ministerio de Medio Ambiente, que es ARCLIM, que es el Atlas de Riesgo Climático. Esta herramienta es una herramienta que está pública y disponible y no solamente sirve para tomar decisión de política pública, sino que también nos sirve para tomar decisión de ubicación y de hacer inversión también. Al sector privado esto también es súper útil y le puede servir justamente para tomar decisiones de qué actividades productivas se pueden desarrollar y dónde. Entonces, esto es bien interesante porque el Atlas de Riesgo Climático, que fue un proyecto que se hizo con la academia y que la idea es que se vaya actualizando periódicamente, porque aquí están cargados los escenarios del IPCC. Entonces, cuando salga un nuevo reporte del IPCC, la idea es cargar los nuevos escenarios. Este tiene 2 herramientas que son bien interesantes. Primero, el explorador de amenazas climáticas, que es como un poco lo que se ve en los mapitas de allá, que dependiendo de la amenaza, hace estos mapas temáticos donde se puede ver dónde existen zonas de mayor amenaza o menor amenaza en Chile. Y además está los mapas de riesgo. Los mapas de riesgo son súper útiles a la hora de tomar decisiones, porque evalúan estas 3 variables que lo estaba comentando anteriormente. Entonces, un ejemplo de cómo se puede usar esta herramienta es viendo lo que ha pasado con ciertos eventos extremos. Por ejemplo, el aumento de olas de calor en la región del Ñuble. Si nosotros usamos ARCLIM para poder generar un mapa de riesgo sobre olas de calor, veríamos algo como de este estilo. Y la información que contiene ARCLIM es la información de los modelos climáticos entre el 2035 y el 2065 y indica que provocarían un aumento de la probabilidad de incendios forestales en la región del Ñuble, dependiendo del aumento de temperatura. Por ejemplo, otro ejemplo es la región del Maule, con respecto a la sequía, habla del aumento de la frecuencia de las sequías en la región en el mismo periodo y también en los distintos escenarios de aumento de temperatura. Pero se pueden generar mapas de este tipo que, como ven, nos permite tomar decisiones con respecto, por ejemplo, si quisiéramos hablar de algún cultivo en particular, podemos ver cuáles son las zonas que tienen mayor riesgo de sequía en el futuro. Pasando un poco ahora a la parte de mitigación, ¿se acuerdan que yo les decía que en general, cuando hablamos de cambio climático, tratamos de tomar las soluciones desde el lado de la adaptación o desde la mitigación? La semana pasada yo les explicaba, no alcancé a explicarles bien por el tiempo, pero cuando hablamos de adaptación casi siempre hablamos de lo inmediato.
de lo que tenemos que hacer para las consecuencias, los impactos del cambio climático que se están dando desde ya. Si bien tiene una mirada a largo plazo y estratégica, de todas maneras se hace cargo de lo que ya está pasando. Entonces, como lo que más podemos, la respuesta a corto plazo es la adaptación. Y la mitigación va mirando un poco más allá porque es justamente para no llegar a las consecuencias de los escenarios que estudiamos en el IPCC. O sea, reducir las emisiones ahora para poder no empeorar la situación a futuro. ¿Por qué esto? Porque el tiempo de residencia que tienen los gases de efecto invernadero en la atmósfera es de muchos años, por lo tanto, lo que ya se emitió ya está en la atmósfera. O sea, ya tenemos que lidiar con eso porque no lo podemos sacar. En este momento, no, o sea, existen tecnologías que están muy incipientes que permitirían sacar concentración de la atmósfera, pero eso lamentablemente no es una solución viable en este momento. Entonces, cuando hablamos de mitigación, hablamos del control de las emisiones o del aumento de los sumideros, que son sumideros naturales principalmente, que son los que absorben de la atmósfera de manera natural. Chile tiene un perfil de emisiones muy parecido a lo que les mostré del mundo la semana pasada. ¿Se acuerdan que yo les explicaba que el perfil de emisiones del mundo, el mayor emisor o el sector con mayores emisiones es el sector energía? También les explicaba que el sector energía no es solamente generación eléctrica, sino que también se refiere a todas las actividades que usan combustibles fósiles para propósitos energéticos. O sea, el sector transporte, el sector minería está ubicado aquí, en esa barrita de energía. Además, Chile tiene una peculiaridad que tiene un sector sumidero que es muy grande. Aquí vemos la importancia realmente de las políticas asociadas al sector forestal. ¿Por qué? Porque el sector forestal en Chile es un sumidero. De hecho, si ustedes se fijan, en el principio de los 90, Chile era carbono neutral. O sea, las emisiones y las absorciones eran más o menos lo mismo. Entonces, Chile fue carbono neutral en algún momento, antes de que aumentaran explosivamente las emisiones del sector energía. Lo malo de los sumideros es que son muy vulnerables, por ejemplo, a los incendios forestales. Entonces, lo que ustedes ven acá, que pasó en el año 2017, si se acuerdan que se quemaron aproximadamente 600.000 hectáreas de bosque, afectó directamente las emisiones del país. Por eso vemos la línea negra, que es el balance, que es las emisiones menos las absorciones. Vemos este pic tan grande que fue en el 2017, principalmente por los incendios. Y hay otras fluctuaciones que también aquí dependen de un poco de cuando cortaron el gas de Argentina y tuvimos que usar carbón de nuevo. Por eso se ven algunas fluctuaciones que son bien interesantes en la línea, en el tiempo. ¿Cuáles son las principales fuentes en Chile de emisión? Primero, la producción de electricidad y calor, o sea, la generación. Esa es nuestra principal fuente de emisiones. Por eso, cuando en el 2019 se anuncia que no se van a abrir nuevas centrales a carbón y que se va a presentar un cronograma de cierre de las centrales existentes, fue tan importante en términos de lo que íbamos a esperar como de cambio en nuestro perfil de emisiones. Segundo, el transporte terrestre. Es un sector difícil, pero que también está dentro de esta barrita de energía y es un sector que usa mucho combustible fósil. Después el sector minería, pero desde otro punto de vista. No tanto como por el uso del combustible, sino que por la demanda de energía que requiere el sector minería. Después el sector residuos, aquí esto es por metano principalmente. Después la actividad comercial, pública y residencial, que también tiene que ver con consumo de combustibles fósiles y demanda energética. Refrigeración y aire acondicionado, que esto es por el uso de los productos en particular. Después la ganadería, el uso de fertilizantes nitrogenados, después la aviación nacional y la industria de pulpa y celulosa. Esas son como las mayores fuentes. No son las únicas, obviamente, pero son las que, en orden, son las que más emiten. ¿Cómo se ve el perfil de emisiones a nivel regional? Esto es bien interesante porque nos damos cuenta que hay regiones que son incluso negativas, o sea, que absorben más de lo que emiten. ¿Ya? Las regiones del sur, sobre todo, son regiones que ya son carbono neutral. Entonces, si alguien va al sur y les dice, viene un gobernador y dice, mi compromiso es que Magallanes sea carbono neutral, es como, sí, ya somos carbono neutral hace rato, así como no es un compromiso tan válido. Pero, no, o sea, no quise decir Magallanes por alguna razón política en particular, por si acaso. Es como un ejemplo solamente, por si acaso. Es un disclaimer.
Y en el caso del norte vemos todo lo contrario. Son regiones que son emisores netas. ¿Por qué? Principalmente por la minería y las emisiones por demanda que genera la minería. Entonces, cuando vemos esto, también nos sirve para darnos una idea de qué tipo de políticas y qué tipo de acciones se tienen que hacer a nivel territorial. O sea, ya tenemos 2 puntos aquí que son súper importantes. Primero, el mapa de riesgos climáticos, ver regionalmente cómo podemos ubicar las actividades productivas en Chile, y además tenemos que tomar en cuenta la realidad de la región en cuanto a emisiones, porque tenemos que tener también la salvaguarda de que las actividades productivas que estemos produciendo en la región no sean causantes de que se disparen las emisiones regionales también. La semana pasada también conversamos un poco sobre que Chile pertenece a las Naciones Unidas. La UNFCCC, que es una sigla que sale harto por ahí, es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. El año pasado. La semana pasada les contó un poco Ambrosio cómo se había creado, cuándo se creó, etc. Y Chile pertenece desde el año 92 a la convención. Desde ahí ha tenido varios compromisos asociados a pertenecer a la convención. Solo por pertenecer a la convención, Chile tenía el compromiso de informar qué es lo que estaba haciendo con respecto a cambio climático, a través de unos documentos que se llaman comunicaciones nacionales. Cuando se firma el protocolo de Kioto, y entra en vigor el protocolo de Kioto. Bueno, el protocolo de Kioto parte el año 97, en Kioto. Y tiene una particularidad. Es un documento que es parte de la convención y que además presenta por primera vez compromisos para los países, porque la convención solamente es una declaración de principios, donde el principio más importante son las responsabilidades comunes pero diferenciadas, que eso es algo que se usa mucho en la negociación internacional, que básicamente todos tenemos y somos parte del problema, pero no todos tienen la misma responsabilidad sobre el problema. Eso es lo que dice el principio de las responsabilidades comunes. Entonces, basándose en ese principio, el protocolo de Kioto dice, ok, vamos a poner metas de reducción de emisiones, pero solamente a los países más emisores, a los países desarrollados, que pertenecen a un anexo de la convención. Chile, como no estaba ahí, no tenía ninguna meta que cumplir en cuanto a reducción de emisiones, pero sí por pertenecer al protocolo de Kioto y por firmar el protocolo de Kioto y ratificarlo, tenía el compromiso o tenía el beneficio de participar de lo que se llamaban los mecanismos flexibles del protocolo de Kioto, que básicamente son mercados. Entonces, el compromiso que tenía Chile era que tenía que formar una autoridad nacional designada que se hiciera cargo de los proyectos que iban a llegar para reducir emisiones a través de mercados. Entonces, ese es el segundo compromiso internacional que le llega a Chile a través de temas de cambio climático. Tenemos como comunicar y después formar y hacerse cargo del protocolo de Kioto a través del mecanismo de desarrollo limpio. En el año 2014 cambia un poco el panorama y estas comunicaciones nacionales que tenían que hacerse cuando los países pudieran, empiezan a ser periódicas, obligación periódica, tenían que hacerse cada 4 años. De ahí en adelante, del 2014 en adelante, todos los países tienen que presentar cada 4 años comunicaciones nacionales y parte un nuevo tipo de reporte, que son los informes bienales de actualización, que se presentaban cada 2 años. Y en esos informes en particular se daba una actualización de cómo iban las emisiones en el país y cómo iban las acciones de mitigación. Hasta ese momento, 2014, Chile todavía no tenía ningún compromiso de reducción de emisiones, salvo un compromiso voluntario que había adquirido en Copenhague en el 2009 de cambiar la tendencia y desviarse de la curva creciente de emisiones hacia el 2020. No voy a hablar del compromiso porque no quiero entrar en tanto detalle. Pero en el 2015, con la firma del Acuerdo de París, el panorama internacional cambia totalmente. Después de una larga negociación que se extendió muchos años, finalmente se decide que todos los países en desarrollo también tienen que tener compromiso. Y Chile es uno de los países que es parte del Acuerdo de París y por lo tanto tiene que presentar un compromiso. ¿Cómo se llaman los compromisos a nivel internacional de los países? Contribuciones determinadas a nivel nacional, las famosas NDC.
Y la gracia que tienen es que cumplen con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, porque cada país presenta lo que puede hacer, pero tiene que estar en línea con los objetivos del Acuerdo de París. Como muestra este monito que está acá, que ahora llego sí a este monito que está acá, lo que presentaron los países no está ni por las tapas en línea con el Acuerdo de París, porque el Acuerdo de París nos dice que sigamos una trayectoria, nos dice que tenemos que estar entre 2 grados y 1,5 grados, ese es el Acuerdo de París. Sin embargo, las NDC que se pusieron sobre la mesa desde el 2015 nos muestra que están bien por arriba de lo que quería el Acuerdo de París. O sea, se le dio la libertad a los países de decir qué podían hacer, pero lo que podían hacer los países no es suficiente, porque no cumplen con la trayectoria de emisiones que necesitamos para llegar a un aumento máximo de 1,5 grados. Entonces, esto fue en el 2015. Bueno, esto está a la fecha. Entonces se le empezó a pedir a los países entre el 2015 y el 2020 que presentaran una actualización de su NDC y que en el 2020 partiera la implementación del Acuerdo de París con un compromiso mucho más robusto. Muchos países presentaron compromisos más robustos, como en el caso de Chile. No todos los países lo hicieron. Sin embargo, los compromisos que se presentaron todavía no son suficientes. O sea, todavía estamos desviados, todavía vamos allá en la línea roja. En el caso de Chile, nuestra NDC, que fue actualizada y que presentamos en el año 2020 a Naciones Unidas, tiene 3 componentes principales y un eje transversal. Los 3 componentes son mitigación, adaptación y el componente de integración, que cuenta de varios otros compromisos, y un pilar que es el pilar social de transición justa, desarrollo sostenible. ¿Por qué se puso ese pilar en particular? Porque todo esto se discutió en el año 2019, donde justamente la presión para que se incorporara una variable social fuerte en la política pública estaba muy presente. Entonces, se incorpora este pilar este pilar social y se hace algo que tiene muy pocas NDC en el mundo, que se hace una comparación o un análisis por cada uno de los compromisos que está dentro de este documento. Se ve a qué objetivo de desarrollo sostenible responde. Algunos responden a más de uno. ¿Se acuerdan que también la semana pasada Ambrosio les contó un poco de cuáles eran los objetivos de desarrollo sostenible, cómo se medían, cuáles eran los indicadores? Bueno, entonces se hizo ese ejercicio para este compromiso de la NDC. Además, el compromiso de la NDC tomó varias cosas que son bien interesantes que tienen que ver con la ciencia disponible en el momento. Se ocupó el principio científico. Entonces, como justo cuando se estaba realizando la NDC, salió uno de los informes especiales del IPCC con respecto a la diferencia que había entre que se calentara la Tierra a 2 grados versus 1,5 grados, y que había una diferencia enorme. De hecho, después de ese informe, Naciones Unidas dice, bueno, nuestra meta es 1,5 porque no queremos las consecuencias de 2 grados. Se tomaron muchos elementos de ese informe para desarrollar la NDC. Lo que dice nuestro compromiso en temas de mitigación se descompone en 3 cosas, en 3 indicadores. Primero, que en el año 2030 vamos a tener un indicador de emisiones absolutas de 95 millones de toneladas de CO2 equivalente. Pero fíjense, ese compromiso, si bien es súper claro y es súper concreto, no es suficiente si nosotros queremos asegurar que nuestra trayectoria sea una trayectoria que apunte a la carbono neutralidad. ¿Por qué dicen ustedes? Porque lo que les decía al principio, porque el tiempo de residencia atmosférico del CO2 es más que un año. De hecho, son cientos de años. Por lo tanto, todo lo que nosotros emitimos antes del 2030 igual va a quedar en la atmósfera. Entonces, el segundo indicador, que es el presupuesto de carbono, es el mejor indicador, el más claro y el más transparente que indica realmente la ambición de un país. Porque nosotros nos estamos comprometiendo a que en un periodo específico no vamos a emitir más de 1.100 megatoneladas de CO2. O sea, estamos diciendo que las emisiones acumuladas de nuestro país en 10 años va a estar bajo un número. Eso es bien importante porque la forma que científicamente se mide o se hace la relación entre emisiones y temperatura es con presupuestos de carbono. También la semana pasada les explicaba un poquito que el presupuesto de carbono que nosotros tenemos para no sobrepasar el 1,5 grados se va a agotar en menos de 10 años a la tasa de emisión global anual.
Entonces, es un indicador que se usa realmente para poder vincular emisiones y temperatura. Y otro indicador que es bien interesante es que se comprometió que Chile iba a alcanzar el pic de emisiones, o sea, iba a hacer esta transición en la curva creciente de emisiones en el año, a más tardar en el año 2025. ¿Ya? Esos son nuestros 3 indicadores. En los otros compromisos, que no tampoco voy a entrar en mucho detalle, les cuento que el compromiso de integración que tienen beneficios para mitigación y adaptación, está el compromiso de océanos y humedales, turberas, bosque y economía circular, que habla un poco de lo que se ha ido desarrollando en temas de política pública en estas áreas. Ahora pasando a nuestra gobernanza y instrumentos de gestión. ¿Cómo voy en tiempo? ¿Voy bien? Ya. Voy a terminar antes de las 4. Para contarles un poco cómo estamos, ya tenemos el panorama de lo que hay, o sea, de cómo estamos, pero hay que ver cuáles son los instrumentos para poder gestionar el cambio climático en Chile. Chile tiene una historia bien interesante porque es uno de los países del mundo que, pese a haber tenido gobiernos de distintos lados políticos, siempre se mantuvo con una política de Estado relacionada a cambio climático. Nunca hubo cambios dependiendo, o sea, siempre se siguió de una línea los compromisos que teníamos con cambio climático. Siempre se ha seguido, no que se siguió, se ha seguido. ¿Y cuáles son los hitos importantes que han permitido desarrollar la política climática en Chile? Primero, entrando como en los últimos años, fue la importancia que tuvo ser presidencia de la COP25. Independiente de todo lo que ustedes pueden haber leído en los medios, la COP25 realmente le dio un impulso a la política climática en Chile, porque permitió anuncios y el compromiso no solamente desde el sector público, sino que también del sector privado y desde la academia. Hubo un acercamiento de estos 3 sectores y también de la sociedad civil para trabajar juntos en una visión país. Esto se vio reflejado, por ejemplo, con el anuncio que ya se lo nombré de carbono neutralidad y el cierre de las centrales a carbón. La importancia de esto es que nos dice a dónde queremos llegar. Por lo tanto, la elaboración de compromisos de ahora en adelante y la elaboración de política pública tiene una meta clara. Al 2050 tenemos que ser carbono neutral. Y todo lo que hagamos y todas nuestras señales, por ejemplo, para el sector privado en términos de inversión, van a eso, a que Chile sea carbono neutral. Ya les conté que en el 2020 actualizamos nuestra NDC considerando esto, considerando que Chile tenía que ser carbono neutral al 2050. Y también presentamos nuestra estrategia climática de largo plazo, que más que nada es la visión que tiene el país de cómo llegar a esa neutralidad. En la estrategia climática de largo plazo, ya se las voy a mostrar un poquito, pero hay metas sectoriales que no son tan cuantitativas, sino que es más bien la visión del camino que quieren transitar los sectores para llegar o contribuir a la carbono neutralidad. Y lo más importante fue la presentación y la publicación de la Ley Marco de Cambio Climático. Eso pasó en el 2022. La Ley Marco de Cambio Climático viene a cambiar bastante de cómo se hacía la política climática en Chile, porque antes de que se publicara la ley, el único organismo que tenía competencia en cambio climático era el Ministerio de Medio Ambiente. Por la Ley de Bases de Medio Ambiente, la 19.300, decía que el Ministerio de Medio Ambiente tenía la obligación de elaborar políticas, estrategias y normas asociadas a cambio climático, pero no nombraba a nadie más. Y como ustedes han visto en nuestra prolífera discusión sobre el cambio climático no es un tema medioambiental, es un tema transversal que afecta a todos los sectores. Por lo tanto, medio ambiente no puede ser el único sector que se haga cargo del problema. Entonces, lo que viene a hacer la ley es cambiar un poco ese escenario. Antes de la ley, ¿cómo se hacían las cosas? Se coordinaba a través de medio ambiente con los distintos actores, pero estos distintos actores lo hacían como de buena voluntad, por decirlo de alguna forma. Las mesas eran mesas de trabajo, pero no eran obligatorias, no eran vinculantes para los sectores, no eran vinculantes para los ministerios. Entonces, todo dependía como de la buena onda. Y obviamente del jefe de servicio, si quería o no, y si le importaba el tema o no. Entonces viene a cambiar esto la ley. Además, la ley fortalece la institucionalidad, porque ya les explicaba, da roles y responsabilidades, pero además tiene cosas que son bien interesantes.
Primero, que tienen la meta de carbono neutralidad y resiliencia a nivel de ley. Esto es súper importante porque al tenerlo a nivel de ley ya no lo vamos a poder llegar y cambiar. No es que venga un gobierno y quiera decir, no, en realidad no vamos a hacer carbono neutral al 2050, vamos a hacer al 2060. No se va a poder hacer tan fácil eso, porque está en la ley. También crea instrumentos de gestión de cambio climático que antes no existían y formaliza los que ya existen. O sea, nosotros teníamos planes sectoriales de adaptación, los formaliza, pero además crea otro tipo de planes que son los planes de mitigación. Y también crea los planes de cambio climático regionales y locales, que son a nivel de municipio. O sea, crea bastantes instrumentos. Mejora los sistemas de información porque pide la ley o mandata que tiene que haber un sistema único de información de cambio climático. Y también mandata de que se tiene que trabajar en una estrategia financiera para poder financiar finalmente la acción climática en Chile. Entonces, con respecto a los instrumentos de gestión, esta es como nuestra ensalada de instrumentos de gestión, pero les voy a explicar un poquito cómo se relaciona. Tenemos nuestra meta de carbono neutralidad, que está en la ley. Tenemos nuestro compromiso internacional, que es como un hito intermedio a esa meta de carbono neutralidad, que es nuestra NDC, que tiene una meta al 2030. Eso significa que al 2030 nosotros tenemos que dar cuenta de cómo nos salió esa NDC. Pero no es nuestra única NDC porque el próximo año tenemos que presentar la siguiente NDC que va a tener una meta al 2035. Y así sucesivamente. La NDC se conecta con la estrategia climática de largo plazo, que como les decía, es esta visión y este camino por el cual tenemos que transitar, porque la NDC dice que tenemos un presupuesto de carbono y la estrategia dice cómo nos repartimos ese presupuesto de carbono entre los sectores. Entonces, la estrategia da las metas específicas, cuantitativas, para los sectores que la ley dice que tienen que hacer planes de mitigación. O sea, si ustedes ven en la NDC no va a decir energía tiene que emitir esto máximo. Si ustedes van a la estrategia, en la estrategia sale eso. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? La NDC y la estrategia presentan metas. Eso hay que ser súper claro. Y objetivos, metas y objetivos. ¿Dónde están las acciones? En los planes. Los planes tienen, los planes sectoriales de mitigación y adaptación tienen las acciones específicas para poder lograr la resiliencia o para poder lograr las metas de mitigación. Son 7 sectores que tienen que hacer planes de mitigación y 13 sectores tienen que hacer planes de adaptación. Pero además tenemos los planes a nivel local, que tenemos el desafío de que conversen con los planes nacionales. Por eso es tan importante el tema de la gobernanza. ¿Por qué? Porque nosotros, a través de, ya les voy a mostrar, tenemos que hacer que las secretarías regionales hablen con su sector, o sea, con el nivel central de su servicio, para poder llevar las acciones que ellos están tomando a través de los planes sectoriales hacia el nivel regional. O sea, no es algo tan fácil de hacer, porque esto tienen que estar todos conversando. Entonces, a mí siempre me gusta decir esto, pero la ley marco de cambio climático viene un poco a romper el paradigma de la elaboración de política pública en Chile y en la región en general, porque en Latinoamérica tenemos la forma de hacer las cosas súper sectorializadas. O sea, cada uno se hace cargo de su propio sector, pero la ley marco obliga a que se conversen las cosas, que se tomen decisiones conversadas. ¿Por qué? Por ejemplo, los planes de mitigación tienen que tener un órgano que es el que coordina, pero además existen órganos coayudantes que son, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo más fácil. Si yo hago un plan de mitigación del sector minería y pongo ahí, por ejemplo, eficiencia energética de los camiones mineros, es una medida que está a medias con el Ministerio de Energía. Por lo tanto, ambos ministerios van a ser responsables en la práctica de la medida en particular, aunque el Ministerio de Minería sea el que lleva el plan completo. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? A través de la institucionalidad que crea la ley. La institucionalidad que crea la ley es que formaliza, obviamente, lo que ya teníamos, que todas las decisiones se toman a través del Consejo de Ministros, pero le pone apellido de cambio climático. Antes era solamente de la sustentabilidad. Ahora es
Sustentabilidad y Cambio Climático, crea por ley el Comité Asesor Científico para el Cambio Climático, que esto parte como un experimento con la COP25 y se mantiene en el tiempo, y ahora tenemos el comité que fue elegido hace muy poquito, el comité con los nombres ahí de los científicos que van a estar participando. El Ministerio de Medio Ambiente coordina las acciones, pero trabaja a través de un equipo interministerial de cambio climático que son técnicos, que están en distintos servicios, no solamente ministerios, sino que servicios que tienen que ver con acción climática y trabajan coordinadamente y se juntan periódicamente con medio ambiente para poder ver cómo avanzar. Y a nivel regional hay un símil, pero quien dirige los consejos regionales de cambio climático, los comités regionales de cambio climático, es el gobierno regional, a través del gobernador. También existe un rol en el delegado presidencial, pero el gobierno regional es quien coordina todo, y la Seremía de Medio Ambiente es quien hace el rol de Secretaría Técnica. Como pareció el Ministerio de Medio Ambiente a nivel nacional, a nivel regional lo hace la Seremía de Medio Ambiente. Y el avance de la ley hasta el momento es que se está trabajando en paralelo en los reglamentos que pide la ley, que eran 18 que tenían que presentarse en el plazo de un año. Algo bien descabellado, la verdad. Pero obviamente la urgencia del tema obligaba a que esto fuera que no fuera de otra forma. Hay 3 reglamentos que ya pasaron por el Consejo de Ministros y que están en Contraloría. Uno de ellos ya salió, que es el procedimental, que es el que se le dio suma urgencia, porque era el que se necesitaba para poder elaborar los planes. El reglamento procedimental dice toda la metodología para la elaboración de los planes de mitigación, de adaptación y los planes regionales. Por lo tanto, ese reglamento, como ya está publicado, ya corren los plazos que están en él. Por lo tanto, todos los planes de mitigación y de adaptación sectorial tienen que ser presentados este año. Porque lo que dice la ley es que tiene que estar presentado 2 años después de la publicación de la ley. O sea, en junio ya deberían estar presentados. Ya va tarde obviamente todo, pero este año al menos se tienen que presentar. El reglamento orgánico es el que dice cómo funciona un poco esta gobernanza que les acabo de mostrar. Está en Contraloría todavía, el sistema de sistemas de información también está en Contraloría, que habla un poco de cómo se conectan los distintos sistemas que generan información para la toma de decisiones. Y los otros 3 están en elaboración. Esto es la estrategia climática de largo plazo. Solo puse esta diapositiva para mostrarles un poquito que la estrategia está mirada a mediano y largo plazo, para que ustedes vean que existen distintos tipos de metas y distintos tipos de objetivos que tienen los sectores y están mirados desde la visión de qué camino tenemos que recorrer para poder llegar a una meta a largo plazo. O sea, qué cosas tienen que ir pasando para que podamos tener una meta a largo plazo. Y lo último, creo, lo importante de la estrategia y de cómo se vincula con la NDC es que, ya les decía, la estrategia mira cómo tenemos que llegar a la carbono neutralidad. Pero eso numéricamente significa que tenemos que tener varios hitos para poder irnos por esta línea verde que sale acá. ¿Ya? Y esos hitos se conectan con nuestros presupuestos de carbono y van a ser el GNS que nosotros vamos a ir diseñando en el tiempo. Eso era lo que les quería contar yo. Ahora le voy a dar el pase a Ambrose. Muchas gracias, Jenny. Sole, ¿cuánto tiempo para preguntas? El que tú me digas. ¿En qué? A las 4:30 terminar, ¿ya se abren preguntas? Ya, hasta las 4:15, después 15 minutos de preguntas. Perfecto. Perfecto. Ok, el foco de la respuesta a cambio climático, el rol de Corfo, en esta presentación lo abordé un poco más desde el punto de vista de qué es lo que dice la ley de cambio climático respecto al rol de Corfo, que en realidad son solo 2 artículos que tienen que directamente nombran a la corporación. Antes de entrar a esa interpretación, yo creo importante también
comentar cuáles eran los otros posibles enfoques, que también son relevantes para la Corfo. Siendo la Corfo una corporación de fomento, muchas de las cosas que hoy en día hace la Corfo ya tienen algún vínculo con adaptación o mitigación. Si uno entiende lo que adaptación significa para las empresas, básicamente todas las medidas de adaptación que se realicen, incluso las de pérdida de año, que se realicen con empresas chilenas, son medidas de fomento productivo. El comité Agroseguros, por ejemplo, un comité cuyo foco es muy centrado en lo que uno clasificaría como pérdida de años, que fue lo que mencionó Jenny, que tiene que ver con qué ocurre cuando a los agricultores ocurre algún evento que no estaba esperado. Por ejemplo, llueve en una época donde usualmente no llueve, hay una helada que no se esperaba, y hay pérdidas, y gracias a ese seguro se pueden recuperar las pérdidas económicas producto de ese evento que no era normal. Eso es una medida asociada a pérdida de años, y eso es parte del core de lo que ha sido, como ejemplo, el Comité Agroseguro. Entonces, muchas de las cosas que la Corfo hace, o que las instituciones de la Corfo hace, ya están, en algunos casos, alineadas con objetivos climáticos, incluso sin saberlo, que eso también se dan cuenta a medida que vayan viendo de que las distintas materias, que algunas de sus tareas sí están alineadas. También hay muchas oportunidades en términos de las posibles tecnologías, oportunidades de negocio. Desde el punto de vista de la oportunidad de negocio, también eso es parte de la base de fomento productivo. Acá en Chile, si es que uno mira las distintas soluciones, el IPCC, que ya lo mencioné varias veces la Jenny, tiene básicamente todas las potenciales soluciones o respuestas de adaptación en los distintos reportes. No todas son iguales, eso también es importante tener en cuenta. Acá en Chile, oportunidad que no se ha explorado mucho, por ejemplo, la captura de carbono en suelo agrícola, que es algo que el IPCC identificó como una medida principalmente tecnológica con alto potencial de mitigación. Eso por mencionar algunas ideas. Entonces hay un aspecto que tiene que ver con las tecnologías, que no va a ser orden en esta presentación, pero que me parece importante mencionarlo porque es otro aspecto desde el cual la Corfo puede abordar su rol con el cambio climático. Está el rol desde el enfoque de sistemas de la innovación, que también eso es otra área de trabajo que existe dentro de la Convención Marco, y también es una de las conclusiones del reporte del IPCC, que es cómo efectivamente las medidas de respuesta de todos los países dependen también de la capacidad de sus sistemas de innovación y qué cambios se pueden hacer los sistemas de innovación, de los cuales Corfo es un elemento esencial en Chile, para que sea más efectivo. Ese también es un enfoque mediante el cual se puede abordar el trabajo de la Corfo y potenciales cambios o cómo se integra con otros actores que dentro de los sistemas de innovación. Me pareció importante mencionar estos elementos para señalar que esta es una interpretación acotada muy hacia los elementos normativos, pero que de ninguna manera limita a todo lo que puede hacer la Corfo, como la Corfo se integra con distintos instrumentos en su quehacer en otros aspectos asociados al cambio climático. La primera mención, que es una mención bien relevante por la extensión y por lo complejo que puede llegar a ser en cumplirlo, una vez que ya profundiza, es la mención que hay en el artículo 6. El artículo 6, el artículo que es de medios de implementación, que lo que hace esencialmente es indicar que la estrategia climática a largo plazo debe contener cierto contenido asociado a medios de implementación. Los medios de implementación vienen directamente de la interpretación de la Convención de Medios de Implementación, que eso es financiamiento, tecnología y capacidades. Y el párrafo, no es el primer párrafo, sino que es en el numeral 1, que es desarrollo y transferencia de tecnología, se hace una mención, que es la que aparece ahí, que señala que le corresponde al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, a la Corfo y al Ministerio de Ciencia, dentro del ámbito de sus competencias, elaborar los contenidos descritos y colaborar para su implementación. ¿Cuáles contenidos? Los de desarrollo y transferencia de tecnología. Entonces, aquí es exactamente lo que he puesto en esta otra. ¿Cuáles son esos contenidos? Primero, se señala que la estrategia tiene que contener objetivos, metas e indicadores para fomento e intensificación de conocimientos, habilidades técnicas o equipamientos con el fin de incrementar conservación, restauración y manejo sostenible de la diversidad y los ecosistemas naturales como sumideros de carbono, resiliencia climática y reducir emisiones de gases de efecto invernadero y apoyar el cumplimiento de las metas establecidas en el artículo 5º. Entonces son varias cosas que se espera que la contribución que va a hacer la Corfo con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Ciencia en términos de desarrollo de los contenidos que va a tener la estrategia a largo plazo en desarrollo y transferencia de tecnología vayan en objetivos, meta indicadores con esos objetivos. ¿Cuáles son las metas del artículo 5? Porque ese es un I. O sea, es lo que aparece ahí, que es conservación, restauración y manejo sostenible de la biodiversidad de ecosistemas con fines de que estos sean sumideros de carbono, la resiliencia climática, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y las del artículo 5, pues las del artículo 5 de la ley,
el artículo 5 de la ley no tiene en sí mismo metas. Lo que sí tiene es que dice que la estrategia climática a largo plazo contiene metas. Entonces lo que nos está diciendo es que lo que Corfo, Ministerio de Economía y Ministerio de Ciencia van a incluir en términos de estos objetivos, metas, indicadores para la transferencia de tecnología, sirve esos 3 objetivos que están ahí, que son los generales: mejorar los sumiderios de carbono, principalmente sumiderios naturales, la resiliencia, la reducción de gas de efecto invernadero, y las otras metas que estén contenidas dentro de la estrategia climática a largo plazo. Eso es el primer gran elemento en términos de qué se espera. Ahora, ¿es solamente definir el contenido? No, sino que también es apoyar el cumplimiento, perdón, el primer punto que era acá, colaborar para su implementación. Entonces, no es solamente hacerse cargo de los contenidos, sino que además es colaborar para la implementación de esos contenidos que van a estar incluidos. Entonces, un compromiso no solamente de crear un texto, que como les voy a mostrar con un ejemplo, que eso ya requiere trabajo, llegar a esos textos que se espera que se incluyan, sino que además es colaborar con los resultados o con lo que finalmente se incluya en la estrategia. Ahora no termina ahí la obligación, porque párrafo seguido después de esto, se le agrega al final, debe contener al menos lo siguiente. ¿Y qué es lo siguiente? Primero, diagnóstico de necesidades y prioridades tecnológicas en materia de cambio climático. Identificación de barreras institucionales, normativas económicas y lineamientos para posibles soluciones. Identificación de tecnologías disponibles para ser transferidas, así como de proveedores y destinatarios. Propuestas para generación de redes y creación de sinergias, intercambio de buenas prácticas, experiencia, lección y conocimiento. Algunos de ustedes, dependiendo de los programas que trabajen, puede que algunas de estas cosas digan, esto sí tiene que ver, por ejemplo, en creación de redes. Sé que están trabajando en la parte de creación de redes, claro, pero esto es con el foco, con la partición de qué es lo que tiene que ver específicamente con cambio climático. Mecanismos de promoción para la instalación y fortalecimiento de centros de investigación, desarrollo e innovación, y asociación del sector privado al sector público, propuesta para incorporación de soluciones innovadoras y nuevas tecnologías, recomendación al sector privado y a los órganos de la administración del Estado, y lineamientos para investigación y observación sistemática, con el foco en recopilar, archivar, analizar y modelar datos sobre el clima. Entonces son hartos contenidos lo que se esperan a los que contribuya tanto la Corfo como el Ministerio de Medio Ambiente, como el Ministerio de Economía y el Ministerio de Ciencia en la estrategia climática de largo plazo, y no solamente contribuir con esos contenidos, sino que posteriormente con la implementación de los mismos. Entonces, es una primera obligación que uno le lee rápido a la primera y no se lee mucho. Uno empieza a hacer este desglose de compromiso y se da cuenta, ok, esto puede ser un poco más intenso de lo que a primeras aparece. Ahora, por supuesto, no es la Corfo sola, sino que es el Ministerio de Economía, la Corporación y el Ministerio de Ciencia. Y el siguiente compromiso directo tiene que ver con el artículo 30. El artículo 30 es esencialmente la certificación voluntaria de Son 3 cosas distintas que tienen que ver con la cuantificación, la reducción y la absorción de gases de efecto invernadero y la gestión de gases de efecto invernadero. Y lo mismo, excluyendo la absorción, en materia de gestión del agua. Entonces, ¿qué es lo que se le pide a la corporación? Bueno, se pide que la corporación directamente o a través de sus comités colabore con el Ministerio de Medio Ambiente, promoviendo el involucramiento del sector privado y la certificación de reducción de gases de efecto invernadero, así como uso eficiente de agua en los instrumentos. Y es donde, por ejemplo, entra el programa Transforma Cambio Climático, que tiene eso entre sus focos. Entonces, esos son las dos grandes obligaciones que la ley contempla para la Corfo. ¿Son las únicas? No. ¿Por qué? Como ya mencionó, me quedó el... envié una versión posterior que parece que no es la que quedó cargada. Así que va a tener que ser solo por voz. No, sí, recuerdo por voz. Pero para quienes están escuchando, que hubiese sido más clarificador que pudiesen ver la tablita. Ya. A grandes rasgos, como están los planes, y en los planes está esta figura de los organismos coadyuvantes, o coadyuvantes, creo que es la palabra, no es una palabra muy común. Y además, dentro de esa clasificación están los organismos, creo que eran los participantes.
tienen obligaciones, dependiendo de su categoría, las obligaciones son un poco distintas, pero significa en cada uno de los, creo que alrededor son 16 planes más o menos, la Corfo puede ser potencialmente o coadyuvante o participante o financista. Los participantes son los que tienen las más altas obligaciones porque tienen obligaciones de reporte asociadas en aquellas acciones en las cuales se comprometen directamente a contribuir. Y hoy en día la Corfo sí aparece como organismo coadyuvante en algunos de los planes de anteproyectos que yo he podido mirar. No he mirado todos los anteproyectos. Vi el de silvagropecuario, alcancé a mirar el de pesca. En el de pesca aparecía en una sola acción. El de silvagropecuario es un par de meses, así que yo no recuerdo la totalidad, pero sí aparece, creo, recuerdo que aparecían algunas. Entonces las obligaciones no son solamente las que están directamente en la ley, sino que también aquellas en las que Corfo acepte ser contraparte, porque eso es importante. Un organismo solo puede ser coadyuvante si es que acepta ser coadyuvante. Hay un procedimiento para ello. Entonces la Corfo voluntariamente tiene que aceptar ser coadyuvante en aquellas cosas que aparece como ayudante en los planes. Pero eso significa que se puede multiplicar por varias acciones adicionales con las cuales se espera que potencialmente la Corfo contribuya dependiendo de en cuántos planes aparece. El otro elemento que cruza con eso y que no siempre es igual, pero en algunos casos está relacionado, es con, y esto sale un poco de la institucionalidad de la ley de cambio climático, pero es parte de la institucionalidad presupuestaria, es el programa de desarrollo productivo sostenible. El programa de desarrollo productivo sostenible tiene dos ejes estratégicos asociados a cambio climático, los cuales además tienen desafíos dentro de ellos. Entonces la Corfo, hoy en día varios programas de la Corfo reciben financiamiento como parte del programa presupuestario del programa de desarrollo sostenible, y ese financiamiento está asociado hoy en día a objetivos climáticos. Otro elemento que tampoco sale tan claro, si es que uno mira solamente los planes sectoriales, y el mismo programa de desarrollo sostenible, es lo que está en el marco de la colaboración internacional o de mercados internacionales. Hay una definición que es la de lo que se conoce como artículo 6. El artículo 6 del Acuerdo de París es básicamente el sucesor del antiguo protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto, cuando se inventó, como había solamente un grupo de países desarrollados que tenían compromisos, básicamente lo que se podía hacer era hacer proyectos en países en desarrollo y todas las reducciones que se lograran en esos países en desarrollo pasaban a los compromisos de esos países desarrollados para decir, mira, yo logré todas estas reducciones, pero en realidad puede que algunas de esas reducciones se hayan logrado en países en desarrollo y no, por ejemplo, en Suiza, que era uno de esos países que tenía obligaciones. Con el artículo 6 del Acuerdo de París es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque ahora como todos tienen compromiso, significa que lo que se haga a través de estos mercados tiene que ser adicional a los compromisos. Hoy en día en Chile existen espacios en la política pública que no han sido abordados o que no están en los compromisos de Chile, avanzar en ellos todavía. Y en esos espacios pueden haber proyectos de fomento. Ahí están buscando. Ah, justo. Perfecto. Muchísimas gracias por la actualización. Se demora un poco de cargar. Entonces, por ejemplo, hoy en día ahí depende de que el Ministerio de Medio Ambiente, uno, confirme que algo lo considera adicional. Que hoy en día al parecer se estaría considerando adicional, porque nos comentaron la gente de la Fundación CLIC, que la Fundación CLIC es el representante de los suizos. Chile tiene un acuerdo con los suizos precisamente en materia de colaboración internacional para proyectos de financiamiento. Ellos están dispuestos a financiar a Chile hasta $100 millones en este tipo de proyectos. Nos mencionan que, por ejemplo, les habían dicho que proyectos que tengan instalación de baterías, ellos en este momento lo estaban considerando como potencialmente. Otra cosa que hoy en día no está en ninguno de los compromisos nacionales, pero que podría tener potencial, porque va a seguirse incrementando a menos que se haga algo, es hexafluoruro de azufre, que es un compuesto que se utiliza como aislante del sistema eléctrico, se ocupa en las plantas solares, se ocupa en la distribución eléctrica, a medida que se electrifican usos finales, eso va a seguir aumentando, y a medida que se instalan plantas solares sigue aumentando. También hay un potencial ahí de colaboración. Eso como un par de ejemplos. Ya volviendo un poco a donde quiere la presentación. Ok, aquí había mencionado las instituciones participantes y coadyuvantes. Esto era básicamente el cruce de lo que está en este lado. Esto es el DPS, con los desafíos. Estos dos primeros son descarbonización y resiliencia, con los desafíos, no voy a leer cada uno de ellos. Y eso se cruza, por supuesto, con cada uno de los planes. Ahí están todos los planes y además agregué ese adicional que tiene que ver con lo que estaba comentando en el artículo 6. Entonces, lo que está diciendo acá es que lo que puede hacer la Corfo no se limita solo a lo que esté en los planes, sino que además en cosas relacionadas a mitigación que no estén cubiertas por los planes,
hay una oportunidad adicional de movilización financiera a través de mercados internacionales. Hoy en día es lo que se llama artículo 6.2, que son acuerdos entre países. Dependiendo de las negociaciones, a futuro va a ser artículo 6.4, que ahí va a ser un mercado internacional. Pero eso va a ser una oportunidad en aquellas cosas que no estén abordadas en los planes. Esto es un ejemplo, y lo voy a pasar muy rápido, del análisis de necesidades tecnológicas que hizo hoy Chile. Esto es una bajada concreta de lo que hoy en día está contemplando la ley. La ley habla de que Chile ahora va a tener que hacer estos análisis de necesidades tecnológicas y va a ser la Corfo con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Ciencia, los que van a hacer esto para efectos de incluirlo en las estrategias climáticas de largo plazo. Entonces, los análisis de necesidades tecnológicas son una metodología reconocida por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Hoy en día, nosotros para hacer este TNA obtuvimos financiamiento, que fueron alrededor de $160.000 del Centro de Tecnología del Clima, en una licitación que se hace el CTCN con su red. Se la ganó Deuman, con Antesis La Ola como ejecutores. Los mandantes acá fue la agencia, con el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Ciencia. Esencialmente no hay que pasar con una etapa, se establece un comité, se establecen grupos de trabajo, se definen prioridades, y esas prioridades resultan en planes de acción para la implementación de ciertas tecnologías que obedecen a ciertas prioridades que fueron establecidas. En concreto, en gestión de residuos, hoy en día SC en el espacio climático, porque no todos los residuos son iguales, para efectos del clima, los que se pudren, es decir, que generan metano, son los que son prioridad. Entonces, se priorizaron 3 tecnologías para abordar cómo se pueden abordar la reducción de emisiones asociadas a la generación de residuos orgánicos. Está el vermicompostaje, está lo que es clásico en las plantas de digestión, y lo que es un poco más novedoso, y hoy en día Corfo tiene un proyecto para apoyar a una empresa que está haciendo esto, y que potencialmente podría ser escalable, que es el tratamiento biológico con mosca soldado negra. Que la gracia es que eso genera productos de proteína, que es proteína de alta calidad, y eso tiene valor económico. En el caso de energía, similar, priorizó algo que era un poco evidente, que es el almacenamiento. Y en el caso de hidrógeno, la priorización fue en torno a pilotaje, más con transporte pesado. Siempre ahí está el tema de cuando hay energía, qué tecnologías de las que compiten va a ganar en ciertos usos. Entonces ahí el enfoque es un poco más en partir con dónde podría ser el mejor nicho. Y algo que tiene beneficios muy grandes en términos de emisiones y en términos de resiliencia también, que son los sistemas de transporte público. Mucha gente dice que el futuro de la movilización es el auto eléctrico. No, el auto eléctrico va a ser el futuro de los autos. Pero para efectos del clima y de resiliencia, el futuro de la movilización tiene que ver con buenos sistemas urbanos, incluyendo buenos transportes públicos. Priorización en silvopecuario y recursos hídricos. No entra porque el objetivo de esta presentación no entra en el detalle del TNA. Esto es un ejemplo del ejercicio que se hizo para poder llegar para hacer un análisis de necesidades tecnológicas, que es uno de los contenidos en la letra A. Ahora, siendo realista, en realidad no fue solo letra A, sino que el análisis incluyó la letra B, incluyó la letra C. Al final el producto entregaba varias de lo que estaba contemplado en términos de contenido, pero ese es el tipo de ejercicio que de alguna manera en este momento estaría involucrando a la Corfo con los otros 2 ministerios. Justo a las 4:15. Los dejo en la última diapositiva, que básicamente tiene un set de recursos de qué cosas pueden hacer ustedes como personas. Es lo mismo que estuvo la que presentamos la semana anterior. De hecho, aquí dice nos vemos la próxima semana, por si nos quieren ir a visitar la próxima semana a la Agencia de Sustentabilidad. Felices de recibirlo. Y se abre el espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Oigan, muchísimas gracias, súper completo. Yo creo que siempre se nos queda un poco corto el tiempo porque es demasiada información, pero nos permite tener como una mirada más sistémica de todo lo que está pasando y la importancia que tiene entender este fenómeno y reflexionar y poder incorporarlo en nuestros proyectos y en nuestra mirada. Entonces yo creo que el objetivo se cumplió. Después va a venir una jornada mucho más profunda que estamos haciendo con desarrollo de personas, donde vamos a tener un curso, van a poder ver instrumentos específicos, pero yo creo que la primera aproximación se cumplió, así que yo ahí les agradezco muchísimo. Contarles que Carolina Guayo y yo somos las contrapartes en Corfo para estos planes de mitigación y adaptación. Ya estamos viendo 4, tenemos un grupo de tareas al que les vamos haciendo consulta, pero esta cuestión va a ir creciendo y creciendo, entonces es importante que vayamos generando ahí gestión de conocimiento. También estamos trabajando fuerte con
Con, que está allá atrás, por el equipo de sostenibilidad, que es complementario a esto, así que la idea es ir reforzándonos porque quedó claro que yo no tenía tanta claridad de tantas cosas que nos van a ir llegando. A mí de a poco me ha ido llegando esto, pero cada vez va a ir creciendo más. También Terina, que es la gerente del programa Transforma Cambio Climático, tenemos otros programas que son regionales que tienen que ver con temas hídricos, entonces la idea es que aquí también generemos un grupo de tarea bien fuerte y muy de la mano de la agencia, que como yo les decía, es nuestra contraparte más técnica, más experta de esto, con estos dos súper expertos que además son negociadores. Así que no sé si tienen comentarios o preguntas. Lamentablemente en regiones lo tenemos vía, no podemos conectarnos directamente, sino que podrían hacernos llegar vía chat sus preguntas. Y a los de acá de Santiago, si alguien quiere hacer algún comentario o preguntar. Muchas gracias, súper bueno. Soy Javier García, también de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. La semana pasada me llegó una gráfica con estimaciones de emisiones hasta este año, bueno, hasta el año pasado en realidad, donde habríamos alcanzado ya el pic de emisiones. Me imagino que el año pasado fue muy lluvioso, eso influyó que haya más generación hidroeléctrica. Entonces quería saber si tienen información al respecto. Yo sé que el Ministerio está actualizando el inventario y debería quedar hasta el año 2022. ¿Qué nos podrías comentar, Jenny, al respecto, por favor? Sí, gracias Javier. El gráfico que comenta Javier está en la página del Observatorio de Carbono Neutralidad de la Universidad de Chile, que es una iniciativa que desde la academia, desde el mundo de la academia, que ellos lo que hacen es a través de modelos, proyectan los años que no están todavía estimados por el Sistema Nacional de Inventario. El Sistema Nacional de Inventario se basa en los datos del balance de energía. Entonces, como el balance de energía está un poquito desfasado, el inventario también está desfasado en esa cantidad de tiempo, en 2 años. Así que, como dice Javier, el inventario se está actualizando, va a salir a fin de año hasta el año 2022, pero en la página del observatorio ya está proyectado lo que es 2022 y 2023. Y efectivamente se ve una reducción, es básicamente por la entrada de renovables fuerte y por lo que pasó un poco con el periodo pandemia y pospandemia. Que se dio bastante, pasó bastante la cuenta, sobre todo en, por ejemplo, en el consumo, en las emisiones del residencial, público y comercial, y también en las emisiones del sector transporte. Ahí se ve bastante marcado o que ya alcanzamos el pic en el 2023. En 2022-2023 alcanzamos el pic de emisiones. Por lo tanto, uno de los compromisos de la ANS ya estaría cumplido. Si es que no suben de nuevo las emisiones, obviamente sí. No es la idea. Claro. ¿Más preguntas? Alineamos la fuente de financiamiento para financiar todos estos programas. Ya, los PARC es una pregunta súper buena porque los planes regionales, si bien se llevan desde los gobiernos regionales, tienen participación de distintos servicios y las acciones que tienen que estar reflejadas en los PARC también tienen que ser ejecutadas por distintos servicios, no solamente por los gobiernos regionales. Por lo tanto, el financiamiento para estas acciones es bien complejo. El Ministerio de Medio Ambiente hizo una iniciativa que eran comités para el financiamiento regional de los PARC. Que eran grupos de trabajo para saber cómo poder hacer estrategias de financiamiento regional para este tipo de cosas. No sé en qué estado están esas estrategias regionales, pero la idea es que se ocupen las fuentes de financiamiento que llegan a las regiones, por ejemplo, a través de los FNDR. Y tratar de que las fuentes de financiamiento que tengan algún enfoque de medio ambiente se usen en las regiones para la implementación de los PARC. Lo otro es identificar acciones que ya tienen un impacto, sobre todo en temas de mitigación y adaptación, y que se incorporen a los planes regionales, porque muchas veces hay acciones y hay programas que se están haciendo que tienen un impacto y que no están reflejados en los planes grandes. Y ahí hay algo bien importante que recoger para poder vincular finalmente todos los instrumentos que se están dando a nivel territorial. Eso te iba a preguntar, porque ustedes tienen un rol también, así que. No, solo agregar ahí que uno de los temas que preocupa, digamos, a los distintos, al
al gobierno, al Estado como tal, es el movilizar al sector privado en estos temas. Entonces, muchos de estos planes son sectoriales, son planes que tienen responsabilidad los distintos ministerios, pero no tienen la obligación de que el privado quede incorporado con una obligación concreta. Entonces, de alguna forma, lo que hoy día se está viendo es que si no es a través de reglamentos o leyes o ciertas instrucciones que se entreguen a los privados, va a ser muy difícil movilizar. Dicho eso, se creó un comité recientemente que se llama un Comité de Carbono, Neutralidad y Resiliencia, en que se le pidió a 19 destacados personeros del mundo privado que dijeran cuáles serían unas 15 o 20 medidas claves para las cuales el sector privado pudiese avanzar y qué tendría que hacer el sector público para destrabar y que pudieran avanzar más rápido. Y eso hoy día se está trabajando. Ya esto está a puertas de salir, va a salir yo creo que en el segundo semestre, queda una sesión más para validar las propuestas y metas que ha hecho el sector privado y esa va a ser también una forma de poder movilizar y hacer que no solo el Estado esté detrás, sino que cómo hacemos que el privado se involucre con mayor fuerza y más rápido en estos cambios. Una pregunta, ¿y el rol de la agencia en los planes regionales? Porque también yo entiendo que ahí están participando. Más que un rol, sí, nosotros opinamos. En todos los planes tenemos también un grupo de tareas, así que podríamos juntar los dos grupos de tareas y pues, hacemos un gran grupo. Los grupos de tareas los coordina Javier García en la agencia. Tenemos un grupo de tarea para revisar todos los planes de adaptación y mitigación en que nosotros vemos que tenemos una conexión más directa. Hemos dejado algunos afuera, en otros nos han pedido, igual participamos, hacemos un primer análisis y después nos vamos mucho con las acciones que establecen los planes y vemos cuáles de ellas tienen relación con nuestros acuerdos voluntarios. Y en función de eso nos ponemos como coayudantes o no. No sé si esa es la palabra. Coayudantes. Y sí, porque el rol de coayudantes implica informar permanentemente después, por lo tanto hay que ser como bien riguroso en esa definición. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros hemos hecho muchos de los acuerdos de producción limpia van a poder apoyar la implementación de medidas que aporten a los planes regionales de adaptación o de mitigación. Entonces, ponemos a disposición el instrumento para apoyar en esos planes. Entonces, por ejemplo, en Los Lagos, que ya cuenta con un plan regional, nosotros tenemos 5 acuerdos de producción limpia que están apoyando con medidas al cumplimiento de ese plan. Y por otro lado, en todo lo que es adaptación, nosotros creemos que apoyamos tanto a nivel comunal como regional con lo que hemos llamado estrategias hídricas locales, que es como avanzar en seguridad hídrica a través de hojas de ruta específicas y que den a la región una mirada común. Y en eso también es una línea que estamos trabajando y que está muy ligado a los planes de adaptación, tanto regional como comunal. Perfecto, nos vamos a tomar la palabra, vamos a llamar a Javier para armar un grupito de tarea porque a nosotros nos llegan varias consultas de regiones, de ejecutivos que están apoyando el desarrollo de los planes regionales. Entonces ahí yo creo que ya nosotros también nos han llegado planes nacionales donde hemos visto que está la agencia. Yo de hecho le WhatsAppeo a Seba y le pregunto, oye, ¿qué tiene que ver? Y él me va avisando si sí, si no, así que mejor nos coordinamos ahí más directamente. Hay otra última pregunta, no me queda claro cómo participaríamos como Corfo en la certificación de los gases. Buena pregunta. Había una antes que era la de Felipe. Sí. Era la... Ya, pero eso también se puede responder fácil. En la cámara es la ya. Ya, la primera y después la de Diana. La primera era, muchas gracias por los agradecimientos. De ahí, si estamos considerando el análisis de necesidades tecnológicas en nuestra convocatoria. Si la pregunta se refiere a los resultados de los resultados que salieron, la respuesta en este momento es que yo sepa, no.
no están siendo considerados. Lo que se hizo, y aquí vale la pena, va a ser necesario comentar la historia del TNA. Este análisis de necesidades tecnológicas es para cumplir un compromiso que está en el NDC del año 2020. Entonces, Chile en su NDC se comprometió a hacer un análisis de necesidades tecnológicas en al menos 3 sectores. Se materializó finalmente en esta asistencia técnica que tomó 2 años en completarse. La ley de cambio climático todavía está en discusión cuando todo esto ocurrió. Entonces, todo esto ocurrió mientras la ley de cambio climático se estaba discutiendo, estaba siendo promulgada, y lo que ocurrió al final fue que los análisis de necesidades tecnológicas en la ley quedaron como contenidos de la estrategia. Pero la estrategia también ya estaba publicada. Entonces, esta versión de las necesidades tecnológicas, hoy en día los resultados están en una especie como de limbo regulatorio. ¿Cuál es el estatus regulatorio? Sus resultados, qué tan obligatorios son para el resto de los organismos del Estado, dado que no son parte de la estrategia climática de largo plazo, que es algo que hemos conversado con el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Ciencia respecto a los resultados. Finalmente la decisión que se tomó, y el Medio Ambiente ya ofició a los organismos sectoriales, fue, mira, ¿sabes qué? Esto eran 4 sectores, tenía energía, silvoagropecuario, agua y residuos. Entonces ofició para residuos al Ministerio de Salud, porque es el que tiene el que se le asignó esa competencia. Para el de agua es al MOP. Para el de energía fue tanto transporte como el Ministerio de Energía, y para el silvoagropecuario fue a Agricultura. Le ofició los contenidos completos con los resultados para que los consideren y los incluyan en los planes respectivos. Claro, los planes de mitigación y adaptación respectivos. Entonces, eso fue una respuesta un poco larga para decir que no, pero me pareció importante explicar cuál es el proceso. Sí, definitivamente se pueden disponibilizar y nos gustaría mucho, porque finalmente es lo que hace efectiva los resultados no solamente de muchas redes de trabajo internas, sino también del apoyo internacional que Chile recibe para hacer estas cosas. Una de las gracias que tiene la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático es que no opera bajo los criterios de ayuda oficial al desarrollo. Chile, bajo ayuda oficial al desarrollo, egresó, ya no nos dan ni un peso. Pero bajo la Convención Marco todavía podemos seguir recibiendo apoyo internacional. Entonces, bueno, pero también las exigencias no son las mismas, en términos de demostrar que Chile es ambicioso, que Chile es efectivo, etc. Con la pregunta siguiente, ¿cómo participa? Lo que nos mandata la ley es apoyar. Entonces, ¿por qué? Porque la ley es súper clara en definir quién es el que otorga el certificado. El certificado lo otorga el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Quién es el que está a cargo de los organismos que realizan la verificación? En la superintendencia de Medio Ambiente. Aunque ahí hay vamos a decir que no una trampita, sino que más bien, si uno mira lo que se hizo en la ley de compensaciones del impuesto verde, al final del día lo que hace la superintendencia es usar como criterio para ese registro los que ya están acreditados con el Instituto Nacional de Normalización. Entonces, el reglamento esto todavía no sale. El trabajo que se ha realizado hasta ahora, bueno, por un lado está el de Irina, y Irina va a poder comentar con mucho más detalle lo que se está haciendo en el Transforma. Lo que hemos estado haciendo nosotros como agencia, que somos parte de Corfo, es, bueno, y también la SOL y la misma Corfo, fue en el marco del convenio que tiene la Corfo con el INN, pedir a crear la norma técnica para poder crear los registros de verificadores. Entonces ahora estamos ya en conversaciones con el INN en la mesa técnica para la norma que permite que hacer la base para crear un registro de verificadores de declaraciones ambientales en huella de agua. Con este año, a partir del convenio que creo que se firmó a inicios de este año o a finales del año pasado, debe ocurrir lo mismo con huella de carbono. Eso es lo que puedo decir en este momento, que es lo que hay, y le puedo pasar el micrófono a Irina si quiere comentar más. Cortito, me dicen, solo decir que se formó un comité gestor donde Jenny también nos ha ido liderando en esta parte, porque lo que necesitamos es igualar lo que ha hecho la agencia en términos de huella de agua y certificado azul con lo que se va a hacer con los certificados de gases de efecto invernadero. Buscar posibles compensaciones en términos de impuestos para las pymes, cómo pueden compensar sus gastos, así que es materia en desarrollo y estamos trabajando aquí también con la agencia. Yo prometo después un taller específico para conocer todo el Transforma, lo que estamos haciendo en Transforma Cambio Climático, cuál es la hoja de ruta, las iniciativas priorizadas, y también invitar al hídrico que está avanzando en Valparaíso. Así que por ahora eso sería, estamos cumpliendo la hora, yo creo que cumplimos el objetivo, vamos a disponibilizar toda la información de la semana pasada de esta, además de estos estudios que comentó Ambrosio, y yo creo que aquí se abre
espacio de oportunidades para hacer bastante más capacitaciones. Se nos viene una próximamente de compensación, sistema de compensación, y queremos ver qué tipo de proyectos se pueden diseñar para este sistema de compensaciones, que algo también lo esbozaste tú en los modelos, entonces ahí también hay harto que mirar. Así que yo les agradezco mucho y les agradezco a ustedes la participación y seguimos ahí conociendo mejor y entendiendo mejor el cambio climático. Así que muchas gracias a todos.